me dan esta figura en donde hay una serie de datos, ángulos y una de las distancias, y me piden una distancia, la distancia x. Bueno, forma de proceder para calcularlo. Hay que empezar a buscar triángulos y en esos triángulos aplicar teorema de seno, teorema de coseno, pero antes vamos a calcular algún ángulo más aparte de los que me dan. Mirad, tomamos el triángulo BCD. Vamos a apuntarlo. En cada triángulo en el que trabajemos lo apuntamos. Triángulo BCD. En ese triángulo, si nos fijamos, hay un ángulo que podemos calcular. Este ángulo de aquí. Ese ángulo de aquí, que lo podemos llamar alfa, vamos a calcularlo. ¿Cómo? Pues aplicando la propiedad de todos los triángulos. La suma de los ángulos de un triángulo son 180 grados. Vamos recorriendo todos los ángulos de ese triángulo y tenemos 39 grados más. ¿Qué otro ángulo conocemos? El de 41 más 81. 41 más 81 y más el alfa que estamos buscando, tienen que sumar 180 grados. Ya podemos calcular el ángulo alfa. El ángulo alfa, haciendo la operación, tendremos que vale 19 grados. Lo apuntamos en la figura, ya tenemos un ángulo que luego lo necesitaremos cuando apliquemos las fórmulas del teorema de seno y teorema de coseno. 19 grados. Otro triángulo en el que vamos a calcular más ángulos, el ACD. Triángulo ACD que hay un ángulo que también podemos calcular, este que marco en la figura. Este ángulo. Vamos a llamarlo beta. Ese ángulo beta, lo mismo, la suma de todos los ángulos son 180 grados, pues ponemos el primero son 67 y 39, el ángulo de este triángulo 67 más 39 más ¿cuál? El otro, el de 41 más beta, eso tiene que ser igual a 180 grados. Ya podemos calcular el ángulo beta. El ángulo beta, haciendo las cuentas, serían 33 grados. Lo vamos a apuntar en la figura. Este ángulo vale 33 grados. Bueno, nuestro objetivo es hallar la x, o sea, vamos a buscar un triángulo donde aparezca la x como lado. Pues el triángulo que vamos a elegir va a ser el ABD. Triángulo ABD. Lo apunto. Ahora trabajamos en el triángulo ABD. Y ahí voy a aplicar el teorema del coseno. El teorema del coseno ya sabéis que dice que un lado al cuadrado, en este caso la x, lo que yo voy a calcular, es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos. En ese triángulo un lado es x, los otros dos lados serán AD más el otro lado es BD, también al cuadrado. ¿Qué sigue la fórmula del teorema del coseno? Pues sigue menos 2
el producto de los dos lados, AD por BD, y por el coseno del ángulo que forman. ¿Qué ángulo forman AD con BD? Pues 81 grados, nada más mirar la figura lo vemos. Claro, podéis decir, no hemos adelantado mucho porque no conocemos ni AD ni BD. Bueno, pero para eso tenemos más triángulos que trabajando en otros triángulos podremos calcular. Vamos primero a calcular el AD. Para calcular el AD vamos a coger el triángulo ACD. O sea, esa fórmula la dejamos ahí pendiente de calcular el AD y el BD. Entonces, en el triángulo ACD, en el triángulo ACD, voy a aplicar el teorema del seno. Sabéis que el teorema del seno dice que un lado dividido entre el seno del ángulo opuesto es igual al otro lado dividido entre el seno del ángulo opuesto igual al otro dividido entre el seno del ángulo opuesto. Aquí vamos a tomar el lado AD, el seno del ángulo opuesto será el seno de ¿qué ángulo? Pues fijándonos en la figura vemos que el opuesto del AD es el ángulo 67 más 39, que eso suman 106. Eso es igual a que al otro lado, que vamos a coger el que conocemos, 240, dividido entre el seno del ángulo opuesto. El ángulo opuesto de 240 pues es el de 33 grados, el que antes hemos llamado beta, ¿no? 240. Y hemos dicho que eso era el ángulo de 33 grados. De aquí ya, como solamente tenemos una incógnita que es el AD, podemos calcularlo. AD, despejando, será 240 por seno de 106 dividido entre seno de 33. Ya lo hemos despejado, simplemente se trata de hacer la operación. Ya tendremos el lado AD. Pues el lado AD resulta ser 423,6 metros. Ya tenemos el lado AD. Ahora, ¿qué nos queda? El BD. ¿Qué otro triángulo vamos a coger para calcular el BD? Pues en este caso podemos coger el triángulo BCD. El triángulo BCD le vamos a aplicar el teorema del seno. El teorema del seno dice, igual que antes, un lado BD, el que quiero hallar, dividido entre el seno del ángulo opuesto. ¿Cuál es el ángulo opuesto de BD? Pues es 39 grados, el seno de 39. Eso es igual a otro lado de ese triángulo. Tomamos el que conocemos, 240, dividido entre el seno del ángulo opuesto, que el ángulo opuesto de 240 en ese triángulo pues es 19, ese primero que hemos calculado al principio. ¿Veis cómo lo necesitábamos para después esto? Despejando aquí lo mismo, BD será igual 240 por seno de 39
dividido por seno de 19. Y todo esto hecha la operación nos queda 463,9 metros. Bueno, pues ya teníamos en esta fórmula que habíamos dejado aquí arriba pendiente para calcular la X, ¿no? Esta fórmula de aquí, donde no conocíamos AD y BD, pues ya lo conocemos. AD es 423 y BD 463. Así que volvemos a esta fórmula y ya escribimos X al cuadrado es igual AD al cuadrado. Cogemos AD 423,6 al cuadrado más BD, pues cogemos BD, que acabamos de calcular, 463,9 menos 2 veces el producto de estos dos números, 423,6 por 463,9 y por el coseno de 81. Todo ya es conocido. Hacemos toda la operación y nos queda que x al cuadrado es igual a 3, 1, 5, 9, de donde la x, que es lo que queríamos calcular, es la raíz cuadrada. Y la raíz cuadrada ya resuelta es 577,2 metros. Esa es la X, la respuesta al problema que me pedían.